buenas noches, bienvenidos. Esto es Instantes por la pantalla de Unife. Gracias por elegirnos una vez más, donde, claro, como siempre, conocemos a la persona detrás del personaje. Y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a tomar algunos de los títulos de los programas donde participó y también participa, porque ella es una conductora, periodista sin miedo, comprometida con la realidad. Y al mismo tiempo, en este momento, se identifica con el concepto de juventud acumulada. Y por otro lado, es una grandiosa de la televisión argentina. Con nosotros, Fanny Mandelón. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Bien, gracias, Nahuel. Muy bien armado, ¿eh? O sea, en que, pocas palabras están todos mis programas. mira, Pensando si falta alguno. claro, yo dije, me quedé corto porque tenés una Sí. vasta experiencia, Fanny, en tantos años en televisión, ¿no? En nuestro programa recorremos 3 momentos, 3 instantes de tu vida, de tu profesión, de cosas que a vos te parecen importantes, y también tratamos de hurgar un poquito más allá de tus sentimientos, tus sueños, tus objetivos, tus vivencias. Así que si nos permitís vamos a adentrarnos, ¿te Tenés parece? la puerta abierta. Las tranqueras de mi estancia están siempre Ay, abiertas. me encanta. Gracias por tu generosidad y por estar con nosotros. Vamos a comenzar, Fanny, si te parece, con el primer instante, el primer momento. Nos trajiste una foto, ¿qué es esta? Mira, ahí vemos el Martín Fierro que te ganaste. Fanny, ¿en qué momento fue? Uy, esa es una historia muy emocionante. El Martín Fierro lo gané en el año 1992 como movilera. Ya el año anterior había sido nominada como conductora, pero yo nunca fui conductora, salvo de mis programas, pero no en Telefe Noticias. Sí. Y al año siguiente apareció el rubro movilera, que eso era lo que yo era, y lo gané. Y me acuerdo perfectamente porque fue por el caso María Soledad. Emblemático caso que te llevó a cubrir. ¿Cuántos años estuviste yendo a Catamarca? 7 años y medio. Ayer estábamos hablando con Marta Peloni. 7 años 7 y años y medio. medio. Estuviste con Julio Bazán, también compañero Sí, claro que contemporáneo. sí, con Fernández Llorente, con el Turco de Canal 9, hasta José de Ser estuvo ahí, Sí. pero muchísimos de gráfica, me Osvaldo quedaron Menéndez un montón también. de amigos, Ujú. porque todos, algunos iban cambiando, algunos canales una vez mandaban a alguien, otra vez mandaban a otro, pero yo tuve la suerte de ir siempre, que se lo tengo que agradecer toda la vida a Carlos Montero, que era el jefe de noticias. Y aparte en un momento del periodismo y de la sociedad donde la mujer quizás no tenía tanta fuerza o tanta presencia en los medios, no sé cómo lo ves vos. No, es que yo siempre digo, las mujeres no teníamos presencia en los medios, podíamos ser locutoras, podíamos tener una columnita en algún magazine, pero, o podíamos, si éramos jóvenes y lindas, ser conductoras, pero salir a la calle a buscar la noticia era para hombres. Había varios motivos que aducían los jefes de noticias. El primero era que si iba un hombre, iban a una sola habitación. Entonces, como eran camarógrafos, no había camarógrafas en aquella época, era más económico. Segundo, que los hombres eran jefes de familia y necesitaban ganar más plata. Cuando vos salías a hacer una nota al interior o al exterior, la paga era mayor. Sí. Y tercero, porque si mandaban a una mujer, no podía ir a la misma habitación con 2 hombres. Claro. Y yo un día le dije, un periodista no tiene sexo. Le digo, no importa cuáles son los genitales que corresponden. Lo que importa es que investigue. Me peleaba mucho con ese tema. Así que al final hice mi primer viaje, dormí en la misma habitación con camarógrafo y ayudante. No fue la única vez. Mi marido no era celoso, lo entendía perfectamente. Yo ya tenía un marido, tenía 2 hijos, o sea que él sabía perfectamente cómo era esto. Y además mis compañeros siempre fueron amigos, o sea, yo creo que en el ámbito de trabajo, cuando hay una educación basada en la lealtad, en la honestidad, no hay desconfianza. Ningún camarógrafo le va a robar la novia a un amigo y ninguna mina le va a robar el marido a alguien. Valores que... Creo, por lo menos son mis valores. Sí, por supuesto, y que en ese momento eran valores que estaban quizás bien plantados, no sé hoy, no sé cómo lo ves hoy, en las nuevas generaciones. Mira,
Ayer creo que me encontré con un ex compañero, sí, con un ex camarógrafo, cumplió años un productor nuestro, Carlos Paracha, 90 años. Ah, Así que me encontré con gente que conocía de toda la vida. claro. Y entonces él me decía que realmente cómo cambió todo. Me dice, porque antes, dice, primero no las dejaban viajar a ustedes. Segundo, las mandaban a hacer el precio de los útiles, el precio del supermercado, pero no te mandaban a investigar un crimen. Lo más básico, lo mandaban a hacer lo más básico y sencillo, entre comillas. Sí, lo de las amas de casa. Claro, exacto. Pensaba en el caso de María Soledad, ¿recibiste amenazas en ese momento? Sí, pero ¿sabes qué pasa cuando te amenazan? Es para asustarte. Cuando te quieren matar, te matan. Sí. No te amenazan. Porque aparte yo pensaba el coraje que tuviste de ir hasta No allá. es coraje, es adrenalina. ¿Adrenalina? Sí, porque cuando estás involucrado en un tema y querés llegar al fondo del tema, es como que te involucrás y no te importa nada. Después te das cuenta Claro. de dónde te metiste, de los peligros que... Yo me acuerdo en la tablada que cubría lo más cerca posible la tablada y en un momento dado alguien me hizo así, me bajó la cabeza y una bala pegó en un cartel que estaba atrás nuestro. O sea, no pensás. Te das cuenta cuando ves el video, decís, yo estuve acá, estoy loca. Y Fanny, ¿qué te decía tu familia cuando te mandaban este tipo de coberturas? Mamá, no vayas, o no. ¿Qué Estaban pasa? grandes mis chicos. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Mi marido al principio pensó que era un capricho, que se me iba a pasar. Así que después se dio cuenta que no era un capricho, que era una pasión. Y nada, se lo bancaban. No les causaba gracia, te puedo asegurar. Se bancaban esa adrenalina que te gustaba tener, ¿no? Adrenalina que comenzó con el periodismo, porque estuve ahí chusmeando un poco tu historia. ¿Tuviste una tienda de ropa? No, una tienda no, tenía una fábrica de ¿Una ropa. fábrica? Claro, se llamaba Fanny Dress. Che, me encantó el nombre, Fanny Dress. Es muy original. ¿Podés? Te digo, armamos algo en Instagram y empezamos a vender por redes sociales. Además vendía muy bien. Tenía una socia que falleció hace muy poco, que había viajado a Londres y había traído, vos sos muy joven, hubo un momento que hubo una diseñadora inglesa, la época de los Beatles, Sí. que revolucionó todo, que se llamaba Mary Quant, y fue la que inventó las minifaldas. Ah, mirá. Debes haber escuchado. Sí, sí, claro. Y esta amiga mía que se había comprado 3 vestidos Sí. en lo de Mary Quant. Y entonces me dijo, ¿por qué no los deshacemos, copiamos los moldes y los hacemos? Y así empezamos. Mirá, surgió. Y despachábamos, no me quedé con ninguno, porque venían mis amigas y me decían, dale, si vos te haces otro mañana. Y me di cuenta que tengo solo uno, que es chiquitito, ya no me entra, que no lo pienso ni regalar, sino guardarlo de recuerdo. Qué lindo. Y después de eso, ¿cómo ingresaste a los medios? ¿Cómo fue el momento De casualidad. que entraste? De casualidad, una amiga mía, que sigue siendo amiga mía hasta hoy, compañera de colegio, ella siempre le gustó el teatro, habíamos hecho teatro juntas en el Nacional de Morón, en el Teatro Municipal, por intermedio del colegio, o sea, Sí. y ella se dedicó a todo eso. Y entró a trabajar a Radio Belgrano, al primer programa que fue Magazine, que se llamó La Gallina Verde, y conducía Raúl Calviño, y si acá hay algún operador grande, si alguien en el control Seguro, escucha el seguro. nombre, por ahí lo conoció Roberto Siciliano. Roberto Siciliano. Era uno de los Capo mejores... total, me dicen por ahí. Sí, uno de los mejores operadores técnicos. Entonces mi amiga me pidió que la suplante una semana porque tenía que hacer un viaje, no le iban a dar permiso, y ella grababa en Editorial Atlántida, Sí. notas tipo venta de las cosas de las revistas, el gráfico, gente, la nota de tapa, tenía que grabar al periodista, tipo venta de la nota. Y entonces, como tenemos el mismo color de voz, porque Ajá. cuando éramos más jóvenes, si queríamos salir con algún noviecito,
ella fingía mi voz cuando yo decía me voy a la casa de Ana María y Ana María decía me voy a la casa de Fanny. Se ayudaban, por lo menos con Sí, sí, la voz. en esa época de Está muy adolescentes, bien, ¿viste? está muy bien. Que tu mamá no te deja Sí, salir, claro, con qué ibas a salir. claro. Y entonces me dice, no me haces una gauchada, dice, es una semana nada más. Dice, yo le cuento a Calviño y a Siciliano, son los únicos que van a saber. Sí. Vos haces las notas, las traes, Siciliano las compagina y van al aire como si fueran mías. Ahora, a mí me surge el interrogante, porque digo, si a un amigo mío yo le digo, che, me cubrís una semana de noticiero, salen corriendo, porque les agarra timidez, temor. Pero indudablemente ¿Vos a mí en el fondo me gustaba. algo te pasaba con eso? Sí, no, yo era una loca de no salir de casa por escuchar a Blackie. Claro, claro. Yo amaba y admiraba profundamente que era la única mujer en los medios que conducía, producía y tenía más que talento, tenía cultura. Y yo, te digo, tenía la radio puesta a la hora que salía Blackie por radio, no me la perdía. Y cuando empezó a estar en televisión, no me la perdía. Así que me gustaba eso, pero nunca había soñado con ser periodista. ¿Y cómo fue la primera salida o tu primer trabajo en radio? ¿Cómo fue esa primera entrevista que tuviste que hacer? ¿Cómo estabas vos? Mi papá me había traído de Italia un geloso, que ni sabes lo que No sé qué es un geloso. Es una valijita con un grabador a cinta. Un grabador que lleva un micrófono que tenés que enchufar en la valijita y gira la cinta y después no sé cómo se pasa por la radio. Así que salí con mi valijita a probarla y tenía que ir a hacer una nota en el Gráfico, que la vez pasada un periodista del Gráfico me dijo, yo me acuerdo de esa nota, uno que es muy grande, muy mayor, que es un genio. Ajá. Lo tuve en Juventud Acumulada. Y él ahí me dijo, yo me acuerdo de vos. Mirá. Y tenía que ir, preguntarle qué nota había hecho, por qué había hecho a fulano, qué había de interesante en la nota. Era como una especie de venta. Claro, claro. Porque supongo que ellos eran auspiciantes de La Gallina Verde. Y después en Gente también, alguna nota de esas que había en Gente, que en una época Gente era buenísima. Sí. Y yo después le hice una nota al tachero porque habían aumentado los taxis, pero para probar, Y no sé, después otro día era el día del maestro y le hice una nota a las mamás, le hice una nota a los chicos. O sea, empecé a hacer notas, pero porque me gustaba escucharlas. Claro. Y resulta que Siciliano, tiene la culpa de todo, y Raúl, las escuchaba y le gustaban, y las mandaban al aire. Qué lindo. Hasta que un día yo dije, bueno, pero este aparatito sirve para conocer a la gente que admirás. Claro. Y entonces yo admiraba profundamente a Quino. Ay, qué hermoso. Y Quino no hablaba. ¿Y qué hizo? Y lo llamé para hacerle una nota y me dijo que él hablaba por sus dibujos. Y entonces se me ocurrió una idea muy loca, que fue, mi hijo leía Mafalda, se conocía mi hijo en ese momento tenía 10, 11 años. Y le digo, ¿y si la nota se la hace un chico que admira a Mafalda y yo no me meto para nada? Me dice, eso me gusta. ¡Wow! Así que fui a casa y le dije a mi hijo si se animaba. ¿Te animás o te animás? Le dijiste. No. No la obligaste. Porque si no... Y me dijo, sí. Y fuimos a la casa de Quino y yo dije, bueno, él es Félix, él es Quino, el papá de Mafalda, los dejo que se conozcan. ¿Habían pensado algunas preguntas? Nada. Y él bajó, viste, las defensas y salió una charla que hace 6 meses que estoy buscando el cassette. Uy, porque sé qué que lo joyita tengo. eso. Sé que lo tengo, ¿entendés? Por favor, Fanny. Pero en algún lado tiene que estar, porque salió al aire. Y la pasaron al aire. Qué hermoso. Y cuando yo me fui a despedir, que volvió Ana María, Raúl me dijo, no quiero que te vayas porque yo me voy de este programa y quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y él empezó un programa espléndido que se llamó El País en Maxi Cassette. Ajá. Y yo dije, pero yo tengo una vida, tengo un marido, tengo 2 hijos, tengo una fábrica de ropa. Y nada, me gustó la idea. Gustó. Y aparte habías puesto
todo, porque con el Sí, tema de tu me hijo, gustó, me di cuenta que eso era Claro. lo que yo quería hacer. era tu pasión. Bueno, Hermoso. tuve grandes quilombos, como te imaginarás, y empecé a trabajar. Y acá estás, y acá y te estoy. estamos entrevistando. Raúl me obligó a hacer Lindo. el ISER, Hermoso. porque en esa época decían que no podías hablar ante un micrófono si no tenías un carnet de locutora, y empecé a hablar al micrófono, empecé a hacer notas de farándula, que creo que son las que me salvaron la vida, porque era una época muy jodida. Claro. Y me acuerdo que Fechoría era un restaurante Restaurante. donde iban todos los artistas. Y Al lado de San Antonio Güemes, ¿no? exactamente, en la esquina. Y yo iba a la noche a Fechoría con mi grabador y Y ahí estaban todos. cada mesa era una nota, así que volví al día siguiente a la radio con 6, 7 notas. Fanny, ¿la noticia se encuentra en cualquier lado? ¿En qué Sí. lugar podemos En encontrarla? cualquier lado. Mm. Mira, Luis Clur, que fue jefe de noticias en Telefe, decía que uno puede salir sin saber qué va a decir, pero tiene que volver con una noticia. Qué desafío a veces, pero hay que tener la mirada más agudizada, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se agudiza esa mirada y esa visión? Si te gusta la gente. Mira, Moldaski, Ujú. que nadie lo sabe, es sociólogo. Sí. Por eso pinta tan bien a la gente. Vos tenés que observar a la gente e imaginar. ¿Nunca te pasó de estar en un café solo y mirar las mesas Sí. e imaginar las historias? Sí. Bueno, eso es lo Ahí que hay hay que algo, hacer. ¿no? Sí. Y se puede contar. Sí. Y le podemos dar luz. Alguien que está pidiendo limosna, pero que lo ves educado, Ujú. y decís, ¿qué pasó con este hombre? Y ahí tenés una historia. ¿Cómo aprendemos con vos, Fanny? Qué linda que Es la sos. experiencia, porque no había escuela de periodismo Qué en mi lindo. época. Te hiciste, te hiciste. Me Mirá, hice en la calle. vamos a seguir compartiendo instantes, ¿te parece? Momentos que Dale. pertenecen a tu vida. Mira esta foto. Allí estás. ¿Dónde estás? ¿Qué era ese déjame ver. momento? A ver. Hasta que llegue a la pantalla. Mira, ahí lo tenés ahí atrás también, pero si no lo vamos a ver ahí enfrente. Estás con un par de personas recibiendo algo, ¿no? Como un Ah, mi primer premio. premio. ¿Cuál fue? Barrios de pie, que no eran los barrios de pie de ahora, que Ok. te cortan las calles. Sí. Era gente muy humilde que se habían juntado, eran todos del barrio, no había ningún tipo que los llevaba por el pan y que se juntaban a pedir que no tenían luz, que no tenían asfalto. Y yo había hecho muchos móviles con ellos. A mí me gustaba ir a los barrios pobres a contar en vivo, que la gente cuente lo que les faltaba, que siempre faltaron cosas. Sí. Y entonces un día me llaman y me dan ese premio. A mí no me conocían nadie, ni los perros en esa época. Fue el primer premio que lo tengo guardado, una plaqueta, Barrios de Pie, en agradecimiento. Los ayudaste. Sí, fue mi primer premio. ¿Te conmueven estas historias? ¿Te emocionan cuando tenés que ir a cubrirlas o contarlas? Sí, yo soy muy llorona. Así que si es una historia triste me puedo largar a llorar, a abrazar al que me la cuenta, salgo al aire lloriqueando. Una vez me tuvieron que sacar del aire porque me puse loca. Por ejemplo, ¿qué historia? Habían asaltado a un chico, no me acuerdo el barrio, pero en el Gran Buenos Aires, para robarle las zapatillas. Le habían pegado un tiro y estaba casi moribundo, y en el lugar no había quien lo lleve al hospital ni nada. Había una salita y el enfermero le había estado haciendo respiración artificial durante mucho tiempo, pero no había respirador artificial, nadie lo ayudaba. El papá era colectivero y lo habían despedido del trabajo, entonces ningún hospital lo iba a buscar al chico. Una cosa terrible, que había cubierto un compañero mío, Fito Esbriza. Sí, Fito. Y Fito, que recién entraba, Chiquito, sí, era sí. chiquito. Sí. Él la había hecho porque era un sábado. Y a mí me mandan con el móvil, cuando ya consiguen un hospital, que logran que lo lleven al Fiorito, me mandan con el móvil al Fiorito, porque el chico estaba con respirador artificial, estaba muy grave, y mientras estoy esperando que baje algún familiar, veo que baja un muchacho y se empieza a golpear la cabeza contra la pared. Yo dije, se murió. Sí. Y me quebré. Y era la época de Menem,
y dije, un país que dice ser del primer mundo y no hay un respirador artificial para salvar a un chico. Y me sacaron del aire. Qué fuerte, Fanny, porque transmitís esa impotencia, ¿no? Decís, ¿por qué? Si tenemos todo para poder salir adelante. ¿Por qué no había ningún hospital, ninguna clínica? Era un ser humano, hay un juramento hipocrático que vos te recibís de médico para salvar al ser humano, no importa si es un asesino, si es un pistolero, no importa lo que sea, si es pobre o rico. Lo principal es salvarlo. Después, si es un asesino, ir a la cárcel. Pero vos tenés que salvar una vida. Acá la vida perdió valor. Sí. Todos los días matan a alguien. Matan porque empiezan a los balazos y no les importa quién está. Matan para robarle a una nena de 9 años un teléfono. Matan. Sí, da la sensación de que desde aquella época que vos hacías las coberturas hasta acá no cambió nada o inclusive empeoró. No, empeoró. ¿No? Antes éramos más solidarios. Claro. Podíamos salir a gritar, sí. ¿viste? A ayudar. Ahora no. Estamos insensibles. Falta eso, ¿no? Falta como más empatía. Muchísima más. Fíjate vos lo que pasó, yo soy judía, lo que pasó en Israel el 7 de octubre. No se hicieron eco. Ahora los asesinos son los israelíes que salieron a defender la barbarie que sucedió con civiles que estaban durmiendo en sus casas. Y vos decís, ¿cómo es posible? Podés estar de acuerdo o no con la guerra, pero ¿cómo no vas a solidarizarte con las familias que han perdido a sus hijos o familias que se han perdido por completo? Porque mataban a los chicos adelante de los padres y después mataban a los padres, doble tortura. Chicos metidos vivos en un horno, chicos decapitados, chicos torturados mientras los padres atados miraban y luego torturados los padres mientras los chicos estaban vivos. Entonces, eso es barbarie, no importa quién la hizo. Y si es un grupo terrorista, no tiene nacionalidad. Por eso te digo. No es contra los palestinos. Exactamente. Es contra los terroristas. Contra el terrorismo. Claro. Y si uno ve las declaraciones que dicen esta guerra es contra todos los infieles, hoy son los judíos, mañana van a ser los cristianos y pasado mañana van a ser los musulmanes que no están de acuerdo con esto. Porque una cosa es el terrorismo y otra cosa es la religión musulmana. Fanny, hablando de este tema, ¿vos tenés familiares allá? Yo tengo una sobrina muy querida con 4 chicos que no se quiere ir. Su marido es, como tiene 50 años, es no voluntario, sino que está en la reserva y ahora está vigilando escuelas. Tengo 2 amigas íntimas del colegio secundario. Una vivía en el kibutz donde entraron y estuvo 10 horas encerrada, ella en una habitación de las que había y el hijo con la mujer y los 2 chicos en otra. Se salvaron de casualidad porque no les pudieron abrir la puerta del refugio, pero cuando salieron del refugio lo que encontraron fue, dice, no te lo puedo contar, no se me va a borrar de la mente. Y los periodistas que vieron los videos sacados por Hamas, no sacados por ellos, porque tenían en el cinturón o en el sombrero tenían cámaras y filmaban, y si no lo filmaban con las cámaras de los que mataban, perverso, perverso. Pero ni siquiera es más que perverso, ¿entendés? Porque tienen hijos. Sí. Y después cuando vos veías a los chicos que mandaban, hace poco me mandaron una imagen de un chico que pedía agua, chiquito. Está la imagen, está todo, porque eran 2 soldados israelíes y entonces el chico pedía agua, agua, agua. Y un soldado se le acercó con una botella de agua. Y el que se quedó atrás, que estaba filmando, le dijo, no te acerques, tirásela. Y antes de que se quedó parado y el chico explotó. Tenía un cinturón de explosivos. Sí, el terrorismo. Y además está todo filmado, no es una película. Vos decís, no lo pude ver. Y los periodistas que fueron a ver los videos que pasó la embajada y los que pasaron para los periodistas que estaban en Israel, hubo gente que se descompuso. Yo no los quiero ver.
Fanny, de acuerdo a tu historia, tu visión, ¿pensás que se va a retornar a un momento de paz ahí en Medio Oriente? Es mi deseo, es mi deseo. Sé que es muy difícil, pero cuando el mundo se dé cuenta que esto que empezó en Israel va a seguir por toda Europa, ya empezó. En Francia hubo atentados, en Atocha hubo atentados, en Niza hubo atentados, en la Argentina Acá. hubo 2 atentados, Sí. ¿entendés? Mientras no se esclarezcan y mientras el mundo entienda que una cosa son los árabes y los musulmanes y otra cosa es el terrorismo, Exacto. donde se enseña que el que mata va a parar al paraíso con 12.000 vírgenes o no sé qué, y educan a los chicos para que sean mártires. Veo esa imagen con ese agradecimiento por parte de gente que lo estaba necesitando. Te escucho hablar de lo que pasa en Israel con ese dolor. En medio de todo este sufrimiento, ¿no? Que es quizás que le pasa a los demás, pero también te interpelan. ¿Hay lugar para la fe en tu vida? Sí, sí. Yo creo que el que no tiene fe no cree en nada. Todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Tiene distintos nombres, pero es algo superior. Puede ser la naturaleza, el budismo. Podés elegir lo que quieras, pero el que te dice que es ateo es mentira, porque cuando llega el momento de dolor siempre le va a pedir a Dios. ¿Y a vos qué te genera ese momento de encontrarte A con la mí, fe o con Dios? Mira, yo hace muy poco tuve a mi hijo muy mal. Soy muy amiga de Marta Peloni. Y Marta Peloni me dijo, voy a rezar con las monjitas. Después se me acercó un grupo de mujeres ortodoxas, porque yo doy charlas sobre cómo mantenerse joven, cómo creer que no termina todo a los Juventud 60. acumulada. Exactamente. Y también me llamaron para decirme que iban a hacer una cadena de oración. Y después la enfermera me dijo que en la habitación de enfrente estaba el hermano Miguel, que yo después busqué, googleé, y sí que era el hijo de la hermana, me olvidara el nombre, y que él se había enterado y que como yo le había hecho una nota a su mamá, me pedía permiso para rezar por mi hijo. Y yo dije, sí, y si viene un imán y me ofrece rezar por Félix, también, porque creo en la fe y en los buenos propósitos. Y si me decís, Sí. como me dijeron, mi hijo te va a hacer Reiki desde lejos, gracias a Dios, Sí. porque creo que todo sirve. Y sirvió para Félix, ¿no? Quería que me contaras un poquito de tu casamiento. ¿Cómo fue el pedido de casamiento? ¿Viste cuánto? 46 años casada. ¿No? Sí, casi 46. ¿Cómo Guillermo, fue? Mira, dentro de pocos días se cumplen 20 años que Guillermo murió y habíamos cumplido 45 años y medio de casados. Y él tuvo que viajar. ¿Vos estabas en Israel en ese momento? Yo me había ido de soltera, sin novio, sin nada a Israel. Me había ido de aventurera por un mes y me quedé un año. Y el noviazgo fue por carta, éramos amigos. Qué lindo noviazgo, porque tenés Porque cartas. tengo todas las cartas, claro. Hermoso. Tengo todas las cartas, le quedarán a mi hija. ¿Y cómo fue todo? ¿Cómo llegó él allá? ¿Cómo te propuso casamiento? No, tuvo que proponerme, mi mamá no lo dejó viajar a buscarme, él quería ir a buscarme, le dijo a mi mamá que me iba a ir a buscar, y mi mamá le dijo, ¿y cómo van a volver? En barco. ¿Iban a volver juntos en barco sin estar casados? Era otra época. Era otra época. Y dijo, no, si quiere ir a buscarla se tienen que casar antes. Así que en aquel momento ya había un cónsul argentino, un consulado argentino en Tel Aviv, y no me puedo acordar el nombre del secretario, que era una cosa nueva para él. Claro. Vinieron unos amigos de mis padres que viajaban a Israel, me acompañaron al consulado, hicimos un poder, mandamos el poder a nombre de un tío mío, así que fue el primer casamiento gay de la Argentina. ¿Qué va? Y en un registro civil, en el de Flores, y era una jueza, y dijo, bueno, no les voy a decir lo que acostumbro decir después que firmaron los papeles. Y me llegó un telegrama diciéndome que estaba casada. Y ahí surgió, ahí Él empezó. vino, bajó del avión, él vino en avión
y bajó con la libreta, era verano, con la libreta en una camisa de mangas cortas, con bolsillo. Hermoso, hermosa historia. Fanny, vamos a recorrer, si te parece, la última imagen, el último instante. Mira, yo mandé 2. Sí. A mí me gustaría que más que el último, que creo que tiene que ver con un Martín Fierro. Es mira, A ver. estás en la puerta de tu casa, ¿puede ¡Ah, ser? no! ¿Esto es en dónde es? Esto es en la puerta de la casa donde vivía Andrea Frigerio. Fue cuando se suicidó Daniel Mendoza. Ah, o sea, esto es en plena cobertura. Esto es en plena cobertura. Yo ni sé quién me sacó la foto. Yo estaba hablando por teléfono, era la época Fanny del en ladrillo. acción. Fanny, estabas ahí Claro, en plena estaba cobertura. ahí porque dije, de acá no me muevo. ¿Y ahí para dónde estabas saliendo? Eso Para ya estabas ya estabas en Telefe Telefe sí, ahí. sí, Telefe Noticias. Habíamos ido, Andrea Frigerio volvía de las vacaciones Sí. con su novio Sí. y él se había matado el día anterior, Sí. el día anterior. Hay que decir que generó una conmoción en todo el país porque él era una figura muy importante Sí. que conducía la primera mañana de Canal 7, ATC en ese momento. No, era importantísimo. Sí. Sí, tenía la mañana de Canal, o De ATC en ese momento. de ATC. Sí. Sí, tenés razón. Bueno, pero 4 horas tenía, era un larga duración tenía. Además, era un hombre con 4 hijas, con una mujer amorosa, Sí. que amaba, bueno, nada, esos amores locos y violentos. Y me pasan por cucaracha por acá que nuestro productor era movilero de ese programa, así que estaba, imagínate lo que era. Bueno, Sabemos. sabía. Claro. Y tenía un romance clandestino, pero bastante largo. Claro. Pero indudablemente era un romance enfermo. Claro. Y cuando ella decidió cortar, él no lo pudo tolerar, no pudo tolerar la frustración y se pegó un tiro. Qué Fue, se conmoción. compró un arma, preguntó dónde quedaba el corazón. Wow. No, fue terrible. Y vos ahí querías el testimonio de Andrea Frigerio. ¿Te fuiste Claro, a la yo casa? había ido hasta el aeropuerto a buscarla, habíamos ido todos los canales, te digo. En ese momento ella era modelo top. Sí, era una modelo top. Es una bellísima mujer y en ese hermosa. momento tenía 20 años, no sé. Y estaba enamorada Sí. de su novio. Sí, claro. Con el cual se casó y con el cual tuvo los hijos. Sí. Y yo estaba haciendo guardia ahí porque dije, en algún momento va a tener que salir. Claro. Preguntarle si ella pensó que él se iba a matar, si él alguna... Es lo que pregunta un periodista, nunca sabes lo que vas a preguntar. Preguntás y después, a partir de la repregunta, seguís preguntando. Y me quedé ahí sentada, hacía mucho frío, era invierno, un invierno bravo, sentada ahí en el umbral porque estaba cansada, hacía como 6 horas que estábamos corriendo de acá para allá. Queríamos detenernos en esa imagen porque No me acordaba cuál era, pensé que había mandado otro Martín Fierro. después vamos a compartir otra imagen que vos nos pasaste. Sí, pero digo, como que esta imagen retrata el trabajo del movilero, del cronista, de los camarógrafos también, que atraviesan un montón de situaciones, frío, calor, a veces no te quieren dar la nota. Y después salís en la tele, salís divina con el testimonio, con todo lo que tenés para dar al aire, pero la previa... No siempre salís divina. A veces porque que no. A veces salís desgreñada, Claro. empapada, porque estás abajo de la lluvia esperando. Es verdad. No, Pero salen divinas las conductoras. Claro. Nosotras no nos maquillan antes de salir a la calle. Es verdad. Pero esa imagen muestra ese esfuerzo, ¿no? Y ese trabajo tan arduo que hacen. Sí. ¿No te parece? Hay muchas imágenes de este tipo Sí. que me ha sacado otra gente y que después me mandaba. Aparte, hacía frío, nos estabas diciendo que Hacía estabas mucho muerta de frío, yo me acuerdo, era un tapado súper abrigadísimo y largo, por suerte. ¿No ves que estoy así? Claro. Sí. ¿Te pasaba en ese momento que te mandaban de lugar en lugar en las coberturas o estabas fija en un tema? ¿Cómo eran las coberturas? Si era un tema grave como el caso de Clutterbuck, yo estaba trabajando en 2 canales. A las 6 de la mañana iba a hacer guardia a la puerta de Clutterbuck, creo que era en Avenida de los Incas. Entraba a Telefe, estaba en Tele2, que recién empezaba. Entraba a las 6 de la mañana a Tele2 y a las 2 de la tarde entraba a Telefe. A Canal 11 era, porque me tenían congelada en Canal 11. Era la época que estaba Chacho Marchetti de jefe de noticias. ¿Por qué te tenían congelado?
Porque Chacho había llevado a una novia a conducir el noticiero y ella me preguntaba todo porque no, primero la trajo a hacer notas en la calle y a conducir el noticiero. Entonces venía y me preguntaba todo. Y yo le decía, ¿la periodista sos vos? Ella iba y le decía a Chacho y Chacho Eras me brava, congeló. Fanny, eras brava un poco. No, no era brava. No. ¿Entendés? Claro. Tenía un respaldo económico, que era mi marido. Ok. También hay que pensar eso, que hay Claro. muchas Claro. chicas hoy en día, excelentes periodistas y más bravas que yo quizás, Claro. pero necesitan el trabajo. Es verdad. Yo sabía que si yo me echaban del canal, mi marido iba a ir a aplaudir en la puerta del canal, ¿entendés? Claro. Entonces yo me podía dar el gusto. Tenías ese Claro. respaldo. ¿Sabés que leí la otra vez en tu Instagram algo que pusiste de tu mamá? Que pusiste como que ella te decía, ¿qué vas a hacer cuando llegues a mi edad? ¿Algo? No, lo que te dicen todas las madres. A ver. Ya vas a ver cuando llegues a mi edad. Y yo trato de no ver, porque ella me decía, los hijos no te vienen a visitar, nadie se acuerda que estás, me duelen las piernas cuando camino mucho, me canso. Y yo decía, ay mamá, si vos podés, porque mi vieja era muy juvenil. Claro. Decía, ya vas a ver cuando llegues a mi edad. Lo mismo cuando me casé y los chicos eran chiquitos. Sí. Ya vas a ver cuando crezca. Pero seguro que tu mamá también te lo dice. Sí, ya vas a llegar, me dice. Ya vas a llegar. Con este tema, ¿no? de juventud acumulada, hablando del programa, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Te gustaría volver a hacerlo? Porque cuando volvió el kirchnerismo, a mí me llamaron, estaba de director del canal el mismo que me había llamado para Grandiosas. Oscar Levy, creo que es Levy, Sí. Promofilm era. Sí. Y él me llamó para que le lleve una idea. Ajá. Y yo le empecé a contar todas las ideas que tenía y me dijo, no. Mira, le digo, yo te voy a tirar una idea que a nadie le gustó, que la tengo registrada, Sí. pero todo el mundo me dice, los viejos no le interesan a nadie. Y le conté. Y me dijo, no, eso me gusta, no hay nada igual. Me dice, ¿seguís teniéndolo registrado? Me fui al INTI donde estaba y sí, seguía estando a mi nombre, el título, la idea, y empecé a hacerlo. Hermoso programa. Sí, lo hice durante los 4 años que duró el gobierno de Macri. No sé si Macri lo vio el programa alguna vez. Y yo disfruté mucho con el programa salió nominado, tuvo muchos premios y sobre todo, más que premios, era el mejor rating de los días sábados. Mirá. Fanny, Que para ATC, es un montón. Televisión Pública, era muchísimo. ¿Y lo volverías a hacer? Sí, por supuesto, si lo levantaron cuando cambió el gobierno, sin avisarme, pero el programa sigue siendo mío. Bueno, yo te digo que tenemos que hacer las gestiones correspondientes para tenerte acá, pues a mí me encantaba el programa que hacías. A mí también, y a la gente. Está bueno esto de darle un lugar a la tercera edad, adultos mayores, como se le diga ahora, ¿no? Lo que pasa es que la tercera edad de ahora, Nahuel, sí, no es la misma tercera edad de cuando yo era chica. Claro. Mi abuela tenía 73 años cuando se murió, pero cuando yo era chiquita era una viejita, ¿entendés? Y mis tías de 40, 50 para mí eran viejas. A medida que pasan los años y que te vas acercando, y en esta época de longevidad, Sí. donde las mujeres y los hombres los obligan a jubilarse, pero están en perfectas condiciones de seguir trabajando, es una picardía. Por supuesto. Y hay mucha gente que siente que el día que lo obligan a jubilarse se le terminó la vida. Y no hay que jubilarse de la vida. No, mirá. Vos sos el ejemplo, Fanny. No, el ejemplo era Lía Lerner, Lía la Lerner. mamá de Alejandro. Que ella decía, tengo la edad de mis proyectos y quiero que la muerte me encuentre bien viva. Hermoso. Hasta los 92 años trabajó lúcida, perfecta. Por eso te digo, no hay edades. Yo tuve amigas que murieron a los 101 años, casi 102. Me acuerdo que era una señora que además había estado en el gueto de Varsovia, se había escapado por las cloacas
una vida terrible. Vino a la Argentina, escribió 3 libros, hizo un aporte cultural muy grande, trabajó mucho en SOS, un amigo anónimo que vos, porque ella decía que los sábados y domingos la gente sola se deprime. Se deprimía, claro. Y son los suicidas del fin de semana. Entonces había voluntarios que te atendían el teléfono Y ahí estaba y ella era una de ellas. En definitiva, quizás la clave de esa felicidad y de esa fuerza es estar en comunidad, compartir. Totalmente. ¿No? Eso es fundamental. De hecho, vos vivís en un Sí. edificio con todas tus amigas. ¿Cómo es eso? Nos fuimos y en realidad tenía una sola amiga íntima que compró ahí porque estaba yo. Y cuando empezó la pandemia, nos empezamos a juntar. Sí. Y despacito vino otra que era amiga de ella, que había comprado después, y despacito se acercó otra que la hija era bióloga y que le tenía prohibido abrir la puerta. Y entonces hicimos el Club de las Viudas de la Prida, y todas las noches nos cambiábamos, cenábamos cada noche en una casa distinta y nos vestíamos como para ir a cenar afuera. Qué lindo. Ninguna se enfermó. Ninguna de las 4. Claro, porque precisamente podían compartir, podían reírse. Nos reíamos de nosotras mismas, a veces nos disfrazábamos, no, muy. Te digo, yo creo que a nosotras nos salvó la vida. Sos una maestra. Sos una maestra vos y todas tus amigas, pues. Pero yo te quiero contar solamente una cosa. Una de las cosas más importantes que hice en mi vida, por eso lo mandé. De este último instante, que es una especie de invitación, ahora lo vamos a ver en pantalla. Es una invitación. A ver. Porque no encontré las fotos, las debo tener en foto, Ajá. y tengo miles de fotos. Sí. Hace 34, 35 años vino al canal un matrimonio muy joven con 2 nenas. Una de las nenas tenía menos de 2 años y era color mostaza la piel de la nena. La otra divina era la hermanita, creo que tenía 4 años, su mamá, una mujer hermosa, una pareja muy joven, y vinieron desesperados. Nadie, estaban en un rincón y a mí me gusta hablar con la gente que viene al noticiero, sí. porque en cada persona hay una noticia. Me acerqué a charlar con ellos y me dijeron, mira, ella es Agostina, es nuestra hija menor, nació con cirrosis y le queda muy poco tiempo de vida y lo único que la puede salvar es un trasplante de hígado. Pero en la Argentina, dice, no está permitido el trasplante de personas vivas que tengan compatibilidad. Pero la mamá me dice, pero yo tengo compatibilidad. Y el médico que la atiende me dijo que yo le puedo donar un pedacito de hígado y con eso yo la salvo y a mí no me pasa nada porque el hígado vuelve a crecer, cosa que yo no sabía. Mira. Y entonces estamos buscando que haya una ley que permita donante vivo. Bueno, hice un montón de notas con médicos, con el médico, que ahora se me fue el nombre, lamentablemente, que era el que decía que la podía operar. Hicimos tanto lío y nadie nos daba bolilla. Hasta lo llevamos escondido al papá a lo que era el Incucay, porque el Incucay decía que no se podía, que si no había un nene que se moría y donaban el hígado, que en aquella época no había donantes porque la gente tenía miedo. Y entonces Menem venía mucho al programa de Bernardo Neustadt. Y Menem era un tipo, como es Milei ahora, viste que se le acerca a cualquiera y él se pone a charlar. Entonces le dije al papá, mira, vení el jueves, que es el programa de Bernardo, que viene Menem, yo me quedo con una cámara en el pasillo. Cuando Menem sale del estudio, vos te le tirás encima y le contás la historia. Y hicimos así. Te digo, el tipo que era secretario de Menem me puteaba, empezó a gritar que la echen del canal. Anita Tomaselli me dijo, bueno, Fanny, baja la cámara. Ramón Hernández era, ¿no? No era Ramón Hernández, era otro, muy pagado de sí mismo. Había sido periodista, no me acuerdo. Miguel Ángel Vico, ¿no era? No, bueno. No, uno que así como apareció, desapareció. Sí.
Y Anita Tomaselli, que sigue siendo mi amiga, Sí. y me quería, me decía, bueno, baja la cámara, ¿viste? Para no tener un Claro. quilombo. Y yo no lo pude filmar, pero el tipo le contó todo y al día siguiente Menem le cuenta a su médico, que el médico se debe acordar de esta historia, creo que todavía está vivo, y sacan el decreto. Después de ese momento sacaron el Al decreto día siguiente. gracias a que el Al papá día fue y habló siguiente. con el presidente. Y entonces la chiquita la operaron y el papá en agradecimiento, la chiquita cumplió después de la operación 2 años. Y una señora que había visto la nota, que había visto Sí. todo lo que yo había hecho, que hacía tortas, Sandra, le mandó una torta de cumpleaños. Ah, Y el papá me llama, era la época del ladrillo, sí. yo estaba en la puerta como todos los periodistas esperando noticias. Papá me llama por teléfono y me dice, andá hasta la esquina, mirá al segundo piso que te la voy a mostrar Ay, qué lindo. a Agostina con la torta. Y tuvimos la foto, la primer foto de Agostina operada. Ese momento es para mí- felicidad. ¿Cómo? Es la felicidad de ese momento. Inolvidable. Y cuando Agostina, y seguimos en contacto con ellos, fuera de Seguir pantalla. charlando, sí. Yo seguí toda la evolución de la nena y todo. Después llegó un trasplante, pero ella siguió viva gracias al hígado de su mamá. Y seguíamos en contacto. Y me manda esa invitación cuando cumple 30 años del trasplante. Por eso dice, mi cumpleaños número 30, en realidad 32. Y cuando llegué fui la heroína de la fiesta porque pasó un video con todas las imágenes que yo había hecho en Telefe, había juntado todo. No, así que fue un momento inolvidable. Estaba la hermana, la mamá ya había fallecido, lamentablemente, murió muy joven, una mujer fuera de serie. Así Salvaste que una vida, Fanny. hasta el día, claro, pero no salvé una, salvé muchas. Porque a partir de Agostina, ella salvó muchas, a partir de Agostina empezaron a aparecer, la gente se animaba a cuando se le moría un nene o alguien querido, a donar los órganos. Por eso te digo, para mí, y tengo la foto del día del cumpleaños, foto con ella, con la hermana, ¿viste? Con las primas, con los amigos. Nada, una mujer hermosa, que labura y está metida en algo que tiene que ver con medios de comunicación, Hermoso. cosa que me encantó, y que ha venido a casa y nos hemos visto. Y te digo, para mí, después me mandó las fotos del cumpleaños y las buscaba, pero tengo tantas Pero fotos con esta que no. historia es... Por eso quería súper contar completa. esta historia, porque nada es imposible. Ujú. Es como una vez contó Kovatlov que cuando fue el cruce de los Andes, San Martín le había pedido a Pueyrredón caballos, soldados, fusiles, qué sé yo. Y San Martín, el tipo le dice, usted me pide todo esto, yo voy a tratar de mandárselo, pero le aviso que es imposible. Y San Martín le contestó, es imposible, pero es imprescindible. Imprescindible tu trabajo, tu corazón y esa entrega para esta profesión tan maravillosa. Gracias por enseñarnos tanto y por acercarte esta noche y por abrir tu corazón, Fanny. Te voy a pedir un favor más. A ver, ¿Me podés regalar una canción para despedirnos? sí, A ver. una que Lalo Morino puso la otra noche y me despertó tantos recuerdos de adolescencia. Abril en París. Oh. Y nos vamos con esta canción, ¿te parece? Recordando lindos momentos. Sí. Gracias por esta noche. Gracias a vos, Nahuel. Muchas gracias. Fanny Mandelbaum en instantes. Gracias por estar al otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Printemps à Paris, marronniers en fleurs, tango sur la Seine, bruissement d'air. Printemps à Paris, soudain tout s'illumine et mon âme se perd dans les
de charme, printemps plein de larmes, sans aucune pitié pour mon bonheur. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.